Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Azal Suba sorprendió con una confesión que dejó a todos con la boca abierta, mencionando a Erkan Merik en un tono cargado de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fueron sus días juntos solo una ilusión? Azal Suba, conocida por su belleza y su talento, decidió abrir su corazón frente a los micrófonos durante un reciente evento en Estambul. Con voz temblorosa y mirada perdida, declaró, Erkan Merik'le girdiğim günler bir yalan değil mi? A veces me pregunto si todo lo que vivimos fue real o simplemente una ilusión que ambos alimentamos. Estas palabras provocaron inmediatamente una ola de comentarios en redes sociales. Fans, periodistas y colegas del medio no tardaron en reaccionar, compartiendo fragmentos de su declaración y generando debates interminables. La confesión tomó por sorpresa incluso a quienes conocían de cerca la relación entre Azal y Erkan. Recordemos que ambos protagonizaron momentos intensos frente a las cámaras, pero también detrás de ellas se hablaba de un cariño profundo. Sin embargo, Azal dejó entrever que, aunque hubo pasión, también existieron dudas y silencios incómodos. Según testigos que estuvieron presentes, Erkan, al escuchar estas palabras, respondió con un breve pero contundente comentario, no creo que haya sido una mentira, pero tal vez no supimos cuidarlo. El público femenino, principal seguidor de esta historia, no tardó en solidarizarse con Azal. Muchas mujeres escribieron mensajes de apoyo en su cuenta de Instagram, todas hemos tenido un amor que nos dejó la duda de si fue real, comentó una usuaria. Otra añadió, eres fuerte por compartirlo, nos inspiras a todas. Estos mensajes muestran que la confesión no solo impactó como noticia, sino que también conectó con la experiencia personal de muchas. Mientras tanto, la prensa turca alimentó aún más la polémica. Algunos titulares anunciaban, Azal Suba rompe el silencio con duras palabras contra Erkan Merik. Otros, en cambio, defendían al actor, Erkan sigue creyendo en la sinceridad de su historia con Azal. La controversia creció al punto de convertirse en tendencia en Twitter, donde los seguidores discutían quién tenía razón y si existía la posibilidad de una reconciliación. Lo más llamativo fue que, a pesar del tono doloroso de sus palabras, Azal no cerró la puerta a los recuerdos compartidos. De hecho, en un momento de la entrevista, suspiró y dijo, a veces extraño esas pequeñas cosas que nadie ve, como las conversaciones en silencio, las miradas cómplices. Pero cuando pienso en lo que me dejó, la duda es más fuerte que la nostalgia. Esta frase dio mucho de qué hablar porque mostraba un lado humano, vulnerable, que conectó profundamente con su audiencia femenina. Por su parte, Erkan, quien en ese mismo día asistió a un evento separado, fue cuestionado por la prensa sobre la declaración de Azal. Su reacción fue mesurada, no voy a negar lo que vivimos, pero tampoco quiero alimentar un drama. Lo que hubo entre nosotros pertenece a nuestro corazón, no a los titulares. Su calma contrastó con la intensidad de las palabras de Azal, lo que aumentó aún más el interés en la historia. La tensión mediática alcanzó niveles inesperados, y los programas de televisión comenzaron a dedicar segmentos completos a analizar cada gesto y cada palabra de los actores. Algunos expertos en relaciones opinaron que lo de Azal y Erkan reflejaba la fragilidad de las emociones en la vida pública, donde cada mirada se convierte en noticia y cada suspiro en un titular. Incluso psicólogos invitados comentaron que la confesión de Azal era una forma de catarsis, un intento de liberarse de una carga emocional que había mantenido en silencio durante años. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos usuarios aseguraban que todo formaba parte de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto en común. Otros, en cambio, defendían que lo que vimos fue un momento de sinceridad absoluta. La verdad, como suele suceder en estos casos, parecía quedar atrapada entre las interpretaciones y los deseos de los fanáticos. Lo que no se puede negar es que el impacto de sus palabras trascendió las fronteras de Turquía. Medios internacionales comenzaron a replicar la noticia,
resaltando cómo el amor y el desamor entre celebridades sigue siendo un tema universal que despierta curiosidad en cualquier cultura. En España, por ejemplo, algunos programas de farándula comentaron la confesión como si se tratara de una telenovela en la vida real. En América Latina, las redes explotaron con hashtags como almohadilla Azal y Erkan y almohadilla Amor o Ilusión. Los allegados a ambos actores, sin embargo, prefirieron mantener la discreción. Un amigo cercano de Azal declaró: ella ha pasado por momentos difíciles y necesita encontrar paz. Hablar fue solo un paso en su proceso de sanación. En contraste, un colega de Erkan aseguró: él aún guarda respeto y cariño por Azal, y aunque ya no estén juntos, no quiere que se le recuerde solo por este episodio. Estas voces cercanas añadieron un matiz más humano a la historia. La situación también abrió un debate más amplio en torno a la presión que sienten los artistas por vivir amores expuestos al escrutinio público. ¿Es posible mantener una relación auténtica cuando millones de ojos analizan cada detalle? Algunos columnistas sugirieron que lo de Azal y Erkan no era más que el reflejo de una generación atrapada entre la necesidad de compartir y la intimidad perdida. En los días posteriores, Azal se mostró más activa en redes sociales, compartiendo frases motivacionales y fotografías en las que aparecía sonriente, como queriendo mostrar que está lista para seguir adelante. Sus seguidores interpretaron esto como una señal de fortaleza. No importa lo que pase, siempre te levantaremos, escribió una fan en Twitter. Este apoyo masivo se convirtió en un recordatorio de la conexión profunda entre artistas y público. Por su lado, Erkan adoptó una postura más reservada. Si bien no volvió a referirse directamente al tema, su equipo de comunicación publicó un breve comunicado agradeciendo el respeto de sus fans y pidiendo que se valorara su trabajo más allá de la vida personal. El gesto fue interpretado como un intento de poner límites entre el artista y el escándalo mediático. Con el paso de los días, la intensidad de la polémica comenzó a bajar, pero la conversación sobre el verdadero significado de las palabras de Azal sigue viva. ¿Fue un acto de nostalgia? ¿Un reproche velado? ¿O simplemente una confesión espontánea de alguien que todavía busca respuestas en su propio corazón? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que este episodio quedará marcado en la memoria colectiva de sus seguidores. Lo cierto es que tanto Azal como Erkan continúan con sus carreras, cada uno brillando en proyectos distintos. Sin embargo, cada vez que se mencionan sus nombres juntos, inevitablemente regresa la pregunta: ¿fue amor verdadero o solo una ilusión compartida? Esa incógnita, lejos de apagarse, parece haber quedado como un misterio sin resolver que seguirá alimentando titulares y conversaciones por mucho tiempo más. ¿Y ustedes, mis queridas espectadoras, qué opinan? ¿Fue una historia real o simplemente una ilusión compartida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos todos. Y no olviden, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más candentes del mundo del espectáculo.